Grabar, ok. Supuestamente ya. Ok, lo que les estaba comentando, que con la prepa pasada, yo lo que querían era que ustedes se formaran la historia de todo el origen de los hidrocarburos hasta que llegan a la trampa, ¿ok? Entonces, fíjense, déjame pasar aquí. Ajá. Recuérdense que tenemos los elementos del sistema petrolero, los procesos, ¿verdad? Ya sabemos más o menos las características que tiene que tener cada elemento para que sea eficiente y que me aporte a la creación del sistema petrolero, ¿verdad? Ahí les encerré en un círculo rojo que, por ejemplo, la trampa, el elemento, ¿verdad? Tiene una palabra importante que es sincronía, ¿ok? Se tiene que dar en una sincronía para que permita que la migración de los hidrocarburos se encuentre con esa trampa y se quede en ese espacio físico, por así decirlo. Es donde se va a preservar. Entonces, ¿por qué es importante la palabra sincronía? Porque ya lo vamos a ver, que es básicamente lo que es el concepto que se utiliza para realizar la carta de eventos. Entonces, todos los elementos esenciales deben darse en tiempo y espacio para que puedan ocurrir todos los procesos que dan origen a la acumulación, ¿ok?, de hidrocarburos. ¿Qué pasa si falta un solo de esos elementos o no ocurre alguno de esos procesos? Bueno, simplemente el sistema petrolero no va a tener la configuración deseada, o sea, no va a ser eficiente. Puede que no se dé ni siquiera. Entonces, por ejemplo, estos párrafos, estas oraciones, ustedes pueden tenerlo como su carta bajo la manga y redactarlos en el proyecto, pues, o sea, con sus propias palabras, pero que presenten esta misma idea. ¿Ok? Ustedes sí, por ejemplo, si tienen un mapa estructural, un mapa isópaco, donde hay información de pozos, y esos pozos son productores de petróleo, bueno, ustedes entonces tienen la certeza de que hay hidrocarburos en ese yacimiento. Es decir, ustedes pueden concluir que su sistema petrolero fue eficiente, que todos los elementos y todos los procesos se dieron en tiempo y espacio para que así pueda ocurrir. Es la idea central de este tema. Entonces, nosotros hemos estudiado los sistemas petroleros en base a mapas geológicos, ¿verdad? Mapas estructurales, mapas isópacos. También hay otras maneras de representar el sistema petrolero. Entre ellos, se puede representar con una tabla de datos, con una gráfica de sepultamiento, ¿ok? Los mapas, la sección geológica elaborada para momentos críticos, ya vamos a ver qué es el momento crítico. Y la última, que es la carta de eventos, ¿ok?, que es la que vamos a repasar hoy. En ella simplemente se esquematizan todos los elementos y procesos y cómo se relacionan estos con el tiempo geológico, ¿ok? Entonces, esta es la carta de eventos. En la práctica que les voy a enviar hoy, van a tener que hacer este formato. Capaz no tan exacto en la parte del tiempo geológico, o sea, si quieren ponen Triásico, Jurásico, Cretácico, y bueno, las otras épocas sí, Paleógeno, Neógeno y las que están abajo. Bueno, la verdad este está bien resumido, pues se puede trabajar con este. Entonces, en la parte de arriba, tiempo geológico, ¿verdad? Y a la derecha de la tabla van a colocar los elementos del sistema. Roca generadora, roca almacén, roca sello, trampa, generación y migración y preservación. Ya vamos a ver cómo se rellena esto. Por ejemplo, de la práctica que les voy a enviar, hay cierta información del tiempo geológico en el que se ocurrieron los procesos que ya conocemos del sistema petrolero. Por ejemplo, déjenme buscar aquí una práctica. Ok, fíjense este proyecto. Nos hablan de dos formaciones, las piedras y la pica, y la pica es la principal productora del sistema. Entonces, la formación de estudio, que recuérdense que siempre es la roca reservorio, me dicen que es de edad mioceno inferior a medio.
¿verdad? Con fases de mar abierto, bla, bla, bla. Pero lo que me interesa para la carta de eventos es la edad, ¿no? Entonces me dicen edad mioceno inferior a medio, yo busco arriba edad mioceno inferior a medio y relleno con colores, un color para cada elemento y proceso de esta manera. ¿Ok? Claro, este es otro ejemplo. Por ejemplo, aquí me tendrían que haber dicho en el enunciado del problema que la roca madre, que es la primerita, está ahí como source rock, se sedimentó y se formó en, o tiene edad paleozoica, por ejemplo, en este caso, devónico medio. Entonces yo busco el devónico en mi eje Y, en mi eje, en la parte superior de la tabla, mejor dicho, y relleno en la edad que me dijeron que se formó esa roca madre. Y así voy. Un detalle importante, cuando ya ustedes tengan, si tienen la información de la roca madre, rellenan la carta de eventos en base a eso, de una vez ustedes pueden rellenar la parte de lo que es la roca sobrecarga, que es la que está 1, 2, 3 de cuarto, que dice Overburden Rock. Esa es la roca sobrecarga, es todo lo que está por encima de la roca madre. Entonces fíjense que donde terminó la roca madre, ahí si trazo una linecita segmentada tal, veo que empieza la columna de la roca sobrecarga. Si no me dicen nada de que la roca sobrecarga se sedimentó de tal edad a tal edad, pues, o sea, fíjense que ahí llegó hasta el Mesozoico, se dibuja hasta el Mesozoico. Si no, se completa la fila. Y así sucesivamente. Capaz no les dan información de de las edades de los elementos y procesos, pero, repito, si ustedes tienen un mapa donde hay pruebas de que hay producción de petróleo, ¿verdad? De que se encuentran hidrocarburos ahí, ese sistema petrolero fue eficiente. Entonces ustedes tienen que interpretar la manera de que se den esos elementos y procesos de manera que haya acumulación de hidrocarburos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si ustedes ven que aquí la generación, ok, abajo donde dice generación, migración, acumulación, si ese cuadrito verde hubiese estado antes del cuadro correspondiente a la formación de la trampa, este sistema petrolero simplemente no va a existir. ¿Por qué? Porque se dio generación, migración antes de la formación de la trampa. O sea, no, si no había trampa, eso no se acumuló en ningún lado y no hay sistema petrolero. Es un ejemplo. Entonces, ok, momento crítico, que es el último, que sale como esa flechita, por ahora, ok, como esa flechita negra que está abajo. El momento crítico es el momento en la edad geológica en el que se dieron la mayor cantidad de volumen generado, migrado y acumulado. ¿Ok? Es un concepto bien interpretativo porque es algo que capaz deberían preguntarse los profes, eh, ya que es un concepto bien geológico, bien interpretativo. A mí me lo dijeron en la prepa así. Simplemente, ¿qué pueden hacer ustedes? Asegurarse de dibujar el momento crítico, donde hayan ustedes dibujado la generación y migración. ¿Ok? Fíjense. Ok, carta de eventos, listo. Nosotros podemos darle nombre a nuestro sistema petrolero. ¿Ok? Déjame ver aquí. ¿Cómo es eso? Ok, fíjense. El sistema petrolero va a tener ciertos niveles de certidumbre. ¿Ok? Estos son conocidos, hipotéticos y especulativos. Entonces, para cada nivel hay ciertos símbolos. Conocido, o sea, un símbolo de exclamación entre paréntesis. ¿Verdad? Hay correlaciones, hay producción de petróleo, o sea, ya está como que comprobado el sistema petrolero. Hipotético es como que no sea, por ejemplo, si están en campo
todavía no se han hecho las perforaciones que permitan decir, mira, aquí sí, aquí hay petróleo. Este sistema petrolero ya está comprobado, ya es conocido, sino que está en estudio de exploración. Entonces, en ese caso, es un sistema petrolero hipotético. Y especulativo es como que todavía no se han llevado a cabo esos estudios sísmicos, estudios de exploración, simplemente es especulativo, ¿ok? Como que aquí podría haber, porque esto es una cuenca sedimentaria, por ejemplo. Es decir, solamente tiene esos criterios en postulados geológicos, ¿ok? Entonces, aquí un poquito más, el nombre del sistema petrolero se da en función de su roca generadora, seguido de la roca almacenadora, o sea, reservorio más importante. ¿Ok? Es decir, así se escribe el nombre de un sistema petrolero. Primero, el nombre de la formación, que es roca madre, guión, nombre de la formación, que es roca reservorio. ¿Qué pasa? Un sistema petrolero está asociado a una sola roca madre, pero desde esa roca madre puede migrar hidrocarburos y hacia diferentes formaciones, ¿no? Que serían las rocas reservorios. Pero importante eso, que es el sistema petrolero asociado a una sola roca madre. Entonces, a la roca reservorio más importante, la que contenga mayores volúmenes de hidrocarburos, esa es la que yo voy a colocar en el nombre del sistema petrolero. Seguido entonces de su simbología para el nivel de certidumbre. En este caso, los dos primeros hipotéticos y el tercero conocido. Mentira, los dos primeros conocidos y el tercero hipotético. Ejemplo, aquí tienen un ejemplo de cómo se nombra un sistema petrolero. Fosforia Weber puntico. Fosforia, que es roca madre. Weber, roca reservorio. Y por último, el nivel de certidumbre. Ok. Siguiendo con la idea de nombrar un sistema petrolero, fíjense que vemos en la imagen, um, en, en el diagrama superior, vemos como una vista de planta, ¿no? Una vista superior. Eso se refiere a la extensión geográfica, ¿ok? Y en la imagen que está abajo, vemos ya como si fuese un perfil, a eso se le llama extensión estratigráfica. Fíjense que donde dice Pod of Active Source Rock es la roca madre, ¿verdad? Y ese petróleo que se generó ahí migró hasta los yacimientos XYZ. ¿Ves? O sea, hay diferentes rocas reservorios. Y en la tabla de abajo, donde dice de la tabla de los campos petroleros, vemos que el campo X, ok, está asociado a una roca reservorio Able, se llama, Able Formation. Y vemos los miles los millones de barriles de petróleo asociados a esa roca. Fíjense que en el campo Z es donde está la roca reservorio Weber, que es la más importante porque tiene mayor volumen de hidrocarburos. Entonces, por eso, vuelvo atrás, el nombre del sistema petrolero, Fosforia Weber, roca reservorio con mayor volumen de hidrocarburos. Entonces, facilito esto de nombrar. Ok, aquí tengo, ok. Fíjense, esto es un ejemplo de un sistema petrolero, manda el Ecofisk conocido. Pueden chequear esto mejor cuando les pase la presentación. Aquí nos dan un poquito de información del sistema y todo eso, cómo se desarrolló. Un diagrama estratigráfico. Podemos ver abajo, bueno, aquí no se nota mucho, ¿no? Y no sé si se ve mi cursor, pero la roca madre es la que es gris, gris como que continuo, pues que está acá arriba de Upper Jurassic y abajo de Lower Cretaceous. ¿Ves? Ahí está la roca madre. Desde esa roca madre migró a las rocas que se ven acá arriba con unos punticos, es la roca reservorio, ¿verdad? Un diagrama como que para visualizar lo que es el sistema petrolero. Desde una roca madre a diferentes rocas reservorios.
¿Qué pasa? Entonces, el tema de la prepa como tal, que van a tener que hacer en la práctica, la tabla de la carta de eventos. Fíjense que aquí nos dicen que, ok, la carta de eventos, ya que ya lo hemos mencionado, indica cómo tomaron lugar los elementos esenciales y procesos que forman un sistema petrolero, el momento crítico y el tiempo de preservación. Entonces, fíjense que nos dicen como dato que la roca madre es de edad jurásica, ¿no? Upper Jurassic, Jurásico superior a Cretácico inferior. Entonces, fíjense, les puse una flechita, van llenando su carta de eventos. Jurásico superior a Cretácico inferior. ¿Ok? La que fue depositada, bla, bla, bla. Termina ahí la roca madre. Bueno, fíjense que en este caso la roca sobrecarga, que es la overburden, fíjense que empezó desde que se terminó de formar la roca madre hasta la actualidad. ¿Ok? Y así van sacando información para rellenar su carta de eventos. Más abajito leo que la roca sello de Seal Rock tiene una edad del Pérmico al Neógeno. Buscan, claro, tendrían que repasar un poco la escala del tiempo geológico, pero sencillo, pues. Creo que no se complica tanto esta parte. Entonces, el Pérmico al Neógeno, fíjense que entonces dibujo mi roca sello. Y así sucesivamente. Vamos sacando información de los enunciados, pues. Repito, si no tienen toda la información de todos los elementos y procesos, interprétenlo. De manera que se den una acumulación de hidrocarburos. Y fíjense que el momento crítico lo coloca más bien como a la mitad de donde se generó, migró y acumuló. Es como el pico de generación. Ok. Entonces, ¿me escuchan? ¿Tienen alguna duda con la carta de eventos? Creo que es... ¿Cómo Carrizo yo interpreto eso si solo tengo un mapa? No, esta información la vas a sacar del enunciado. Sí. No, no, del mapa solamente no, imposible. Pero por Porque ejemplo, en la tarea, en la tarea que el profe nos tipo del envió, mapa. ya voy a ver si puedo hacer algo aquí un momento. El profesor dijo que lo El profe interpretaron nos de... envió una tarea, no estoy diciendo. No, 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 no. No, 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 no. Ya ves, quiero ver si puedo mostrarte. Pues. A ver si voy a poder mostrarte. A ver. Ajá. Esa es parte de la información que está. Pero no hay nada denunciado, o sea, todo este sí. No sale... Eso, el mapa ese que tampoco lo entiendo. No hay nada denunciado. O sea, en los diagramas. Pero sí salen edades exactas. Por eso, exacto. Bien. Y Por lo menos, ok, ¿eso qué es? Una columna. ¿esto para qué es? No lo veo muy bien, pero... No, si quieren, inactive. No, esas son propiedades. Ahí te hablan de porosidad, permeabilidad, gravedad, API, para caracterizar el tipo de crudo que tienes. Si quieres, pásame esa presentación por correo. Vale, vale. Así lo reviso mejor y los ayudo ahí con eso. En la parte de cómo es el proceso, dice cómo se divide o sí, no interpreto mal. Ah, ok, te escucho un poquito entrecortado, pero... ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Laboratorio como Sí, 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 yo te sí. escucho, pero a Nick sí lo dejé de escuchar. Sí, a Nick lo escucho entrecortado. Fíjense, de la información que les pasó el profe, al menos una edad geológica, por lo menos en la roca madre, creo yo que se puede sacar de ahí. Si no les dan más nada, como les digo, hagan el ejemplo
El ejemplo más básico que es este, que es el bonito. Fíjense, terminó la roca madre, empieza la roca reservorio. Terminó la roca reservorio, se formó la roca sello. Roca sobrecarga desde la roca madre hasta la actualidad, y así, en orden. Trampa y luego generación, y luego preservación. Eso es como que el ideal. ¿Ok? De esta manera ustedes como que establecen que su sistema petrolero es eficiente. Ok. Si no tienen datos, ¿ok? ¿Y esos colores son designados o los coloca uno como uno quiera? No, no, creo que como tú quieras. Sí, no tiene... Sí, sí, es libre, pues. Ok. Me imagino que si estudias geología, si todo tendrá como que un color específico, broma, pero a nuestro nivel no hace falta, pues. ¿Ok? Vale. Entonces, Ok, ok. recuérdense, el nombre del sistema petrolero, bueno, ustedes lo colocan arriba de la carta de eventos. ¿Ok? Como el título, pues. Chévere. Y así se ganan unos puntos con el profe. Creo que hacen falta. Sí, por eso, una buena pregunta que le pueden hacer, momento crítico. Profe, ¿nos explica mejor cómo establecer cuál es el momento crítico en la carta de eventos? Y a él le gusta que le pregunten cosas, pues. Mire, yo grabando esto y hablando del profe. Lo que pasa es que no, 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 nada que ver. No estamos diciendo nada malo. Ha enviado muchos PDF. Yo todavía no los he terminado de leer Sí, sí, por eso les digo, porque es información extensa y hay que asimilarla. sí, sí. Ni creo que no estaba al principio de la llamada, pero les comenté eso, pues que hay mucha información, la materia trata de abarcar bastante información de yacimientos, hay como que tener como que un conglomerado de conceptos, ¿no? De yacimientos, un poquito de perforación, un poquito de, bueno, bastante geología. Entonces, pendiente con eso, intenten leer, leer, leer y quedarse con las nociones básicas, pues por lo menos, para que puedan redactar el proyecto. Ok. Sí, va. Jonar, voy a aprovechar de hacerte una pregunta. Sí. ¿Has hablado con el profesor sobre el parcial? No, justamente quería escribirle para preguntarle sobre eso, porque, no sé, me imagino que les Yo me mandará imagino a hacer un que, proyecto. Supongo que será así. pero ¿será para ahorita diciembre o enero? No, que si de un día para otro. Ay, no puede ser. Supongo. Fíjense, en presencial, cuando yo la vi, teníamos que escribir un proyecto, ¿ok? Respondiendo unas preguntas que ponía ahí. Y para eso teníamos una. Entonces se imaginarán, ¿no? Hacer el mapa ahí todo apurado y empezar a escribir el proyecto. El semestre pasado, el profesor Ok. de psicología les hizo examen teórico. Ya va, perdón, no te escuché. Ah, bueno, que cuando yo lo vi, había que hacer el mapa y el proyecto en una hora, ¿ok? En el salón ahí. Pero sé que el semestre pasado el profesor les hizo más bien examen teórico, full teoría. Eso yo no había visto que evaluara así antes, pues entonces ni idea qué está pensando para esto. Supongo, Ay, bendito sea el creador. supongo por las tareas que les ha mandado que les va a mandar a redactar un proyecto. Bueno, Pero como les digo, el profesor Barrio como que evalúa también cómo se desenvuelven en la materia como tal, cómo participan, cuál es su actitud, pues. Entonces no se guíen tanto por las evaluaciones. O sea, sí queden bien en las evaluaciones, obviamente, pero también pónganle cariño a la participación. ok, chévere, chévere. Fíjense, también quería mostrarles otra cosa que también pueden tomar en cuenta cuando redacten un proyecto. Vale. Todos los tips que Sí, puedas dar. ajá, no se puede decir mucho, ok.
Este presenta sistema de yacimiento, ok. Esta presentación, si quieren, se las paso también porque es un poco más larga, pero vamos a revisarla por encima para saberla. Ok. ¿Aquí me están viendo? No. ¿No? Ya va. Ahora sí, ¿no? Se está compartiendo. Ok. Ahora Ahora sí. sí. Dice sistemas de yacimiento y mecanismos de empuje. Ok. Ah, una pregunta, Nick. ¿Estás viendo mecánica o yací uno? Bueno, vería mecánica, pero este se me la veo. Ah, ok. Sí, que son un pedo. Sí, porque me di cuenta que en el proyecto hiciste mucho lo que se hace en Petro 1 de solamente describir el sistema en base a los mapas. Pero no, vi que no tocaste mucho los conceptos de geología como tal, entonces pensé que habría sido por eso. De que no has visto, por ejemplo, Yasi 1, que toca mucho el tema de porosidad, permeabilidad, ley de Darcy y todo eso. Entonces, busca con eso porque la tienes un poquito más difícil porque tienes que leer No he más. visto yacimiento todavía. Sí, por eso, tienes que leer un poco más, ¿ok? Ok. Para que tengas esas herramientas. Ok, fíjense, ¿qué quería mostrarles acá de esta presentación? Que los yacimientos tienen distintos mecanismos de empuje, ¿ok? Entonces, no, hay mucha información, solamente, ok, fíjense. ¿Qué es un sistema de yacimiento? Bueno, es una configuración donde podemos encontrar nuestro yacimiento, que es como donde está el hidrocarburo, la roca reservorio, zona transición y un acuífero, ¿verdad? Ya más o menos teníamos esa idea de los mapas de Petro 1, que había zona de agua, zona de transición, que es el contacto, y la zona de petróleo. Entonces, fíjense. Ok, el acuífero es una roca porosa y permeable saturada 100% de agua. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué mencionamos el acuífero? Porque vamos a ver aquí, tienen un diagrama, bueno, ya esto lo conocemos, la configuración, acuífero en la zona inferior del yacimiento, zona de transición, reservorio, ¿verdad? Y por cuestiones de densidades se arreglan acuífero, petróleo y gas. Calidad del sistema, ok, no, quería llegar a eh, mecanismo de empuje acá, ok. Fíjense, nosotros, ok, desarrollamos un campo petrolero, perforamos pozos, pero ¿cómo sabemos o cómo nos aseguramos que el petróleo va a movilizarse hacia los pozos productores? Eso depende de las características de cada yacimiento, ¿ok? ¿Qué pasa? El petróleo se va a movilizar de zonas de mayor presión a menor presión, ¿ok? Entonces, cuando se perfora el pozo, esa área va a tener menor presión, ¿ok? Estamos como que aligerando un poco la presión, por así decirlo, de todo lo que está presente en el yacimiento. Entonces, el petróleo se va a movilizar hacia el pozo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los yacimientos que tienen un acuífero importante, un acuífero grande, importante, esa agua se va a movilizar también y va a empujar el petróleo y nos va a ayudar a producirlo, ¿ok? Entonces, por eso, de ahí se considera que uno de los mecanismos primarios es el empuje por agua. Mecanismos de empuje primario son los naturales. Ya vamos a ver un poco más de eso. Importante entonces, la idea de que un mecanismo de empuje describe cómo se produce cómo se lleva a cabo la producción de un yacimiento. ¿Ok? Hay distintos mecanismos de empujes. Hay mecanismos de empuje primario, que son
empuje por agua, empuje por gas y otros. Aparte los mecanismos de empuje secundario y también hay procesos de producción mejorados, que eso es un poquito más allá. Pero déjenme buscarlas aquí. Ok, acá. Los primarios. Estos son los primarios. Recuperación primaria resulta de la utilización de las fuentes de energía natural. ¿Ok? Fuentes de energía naturales. No le estamos aplicando nada al yacimiento. Según las características que él tiene, va a empujar el hidrocarburo hacia los pozos. ¿Cuáles son? Empuje hidráulico, empuje por agua, empuje por gas en solución, expansión de la roca y fluidos, empuje por capa de gas y segregación gravitacional. ¿Por qué les digo que esto es una herramienta para redacción de proyectos? Porque si ustedes tienen pozos con agua, pozos productores de agua, según la simbología en el mapa estructural, bueno, ustedes ya pueden interpretar por ahí que ese yacimiento, bueno, cuenta con un acuífero, ¿no? Y si les preguntan sobre los mecanismos de empuje, posiblemente uno de los mecanismos de empuje sea empuje por agua, ya que el acuífero va a tener esa habilidad de movilizar el petróleo hacia los pozos. Puede ser algo que mencionen en el proyecto. Al igual que si tienen pozos de gas, Entonces, posiblemente haya una capa de gas. ¿De qué te sirve todo esto? De que si te piden redactar o plantear alguna idea de desarrollo futuro, ustedes pueden decir, bueno, puedo utilizar pozos inyectores de agua, pozos inyectores de gas, para aumentar las presiones y lograr la producción. ¿Me vas a decir algo, Diana? sí, que entonces como por ejemplo en la práctica pasada que en una de las observaciones me hablaste de eso, en el caso de esas areniscas que, ok, que sí producían, pero no tenían, según lo que yo vi, buena porosidad y permeabilidad, entonces se podría concluir que también se usó algún tipo de mecanismo. Bueno, claro, pero lo que pasa es que esas propiedades eran como que naturales de la roca, pues. O sea, hubo disolución de materiales que creó un cemento y eso redujo la porosidad y la permeabilidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en ese tipo de yacimientos, donde hay baja permeabilidad, si a ti te piden eh, eh, redactar alguna idea de desarrollo futuro, tú puedes decir, claro, lo que pasa es que hay demasiados conceptos, pero puedes decir, por ejemplo, que puedes aplicar un método de recuperación como es el fracking, por ejemplo, no sé si lo has escuchado, el fracturamiento hidráulico, que sale más o menos en las noticias, el fracking. ¿Qué pasa? Ahí se inyecta agua con aditivos químicos a altas presiones y eso va a fracturar la roca, eh, permitiendo así que se aumente la permeabilidad hacia los pozos productores. ¿Ok? Pero básicamente es eso. Si ustedes tienen un acuífero, pueden mencionar que el yacimiento presenta un mecanismo de primario de empuje por agua. O si tienen capa de gas, de empuje por gas. Por capa de gas o gas en solución. Fíjense que aquí se diagrama un poco la idea, ¿no? Agua en la parte inferior del yacimiento, petróleo hacia los pozos productores. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? El agua está ligeramente comprimida, ¿verdad? Naturalmente, por todo el peso que tiene por encima. Pero, como les comenté, cuando se perfora el pozo, la presión del yacimiento disminuye. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esa agua? Se va a expandir y va a crear una invasión natural en el yacimiento. ¿Ok? Ok, cuando este acuífero es muy grande, tiene suficiente energía, todo el yacimiento puede ser invadido con esa agua. ¿Ok? Cada mecanismo de empuje tiene un porcentaje de recobro. Ojo, también es importante tener claro que no solamente un yacimiento puede tener un solo mecanismo de empuje. ¿Ok?
puede haber empuje por agua, puede también, o sea, pueden haber varios mecanismos en un solo yacimiento. Pero lo que quiero que se queden de esta presentación es empuje por agua, empuje por gas en solución, ¿ok? Igual, cuando la presión disminuye, el gas que está asociado al petróleo se va a separar, por así decirlo, y va a mejorar la movilidad de ese petróleo hasta los pozos. Expansión de la roca y acá, empuje por capa de gas. Si ustedes tienen presencia de gas o en el enunciado les dicen que hay una capa de gas, fíjense que la capa de gas está en la parte superior del yacimiento. Los gases, como sabemos, son más compresibles, entonces al disminuir la presión, ese gas se va a expandir y va a, va a desplazar ese petróleo. ¿Ven? Es como que lo que hace el acuífero, pero como que en la parte superior del yacimiento. ¿Ok? Eficiencia de recobro, vemos que tiene de un 20 al 40%. Eso se ve en esta gráfica que está más adelante. Drenaje por gravedad es otro. Aquí van a ver el porcentaje de recobro que tiene cada mecanismo de empuje. Hay algunos más eficientes que otros. ¿Ok? Estos son los primarios. Empuje por agua, empuje por gas. Eso es lo que pueden mencionar en el proyecto, dependiendo de la información que tengan. ¿Ok?